If you're trying to insert your startup in the ecosystems of Japan and Taiwan, you probably think Tokyo and Taipei are the obvious places to start. Obvious? Yes, but also more expensive and harder to crack. So Pablo Riveros decided to set up Manabu Hub in Fukuoka, in the south of Japan, and his main Taiwanese link is in the city of Hualien. This startup incubator now has a community of over 20,000 members, a footprint in 3 countries, and dozens of activities. I caught up with Pablo on his recent trip to Taipei, and we talked about ways of bridging Japan, Taiwan, and Latin America into a launchpad for startups. Listen up! Fukuoka fue reconocida como una zona estratégica para startup. ¿Y qué quiere decir eso? Que el gobierno de Japón indicó algunas ciudades específicas que tuvieran la posibilidad de ofrecer el visado de startup. Fukuoka fue una de las primeras en Japón. Ya lleva más de 10 años el ecosistema de startups. Ha escalado tanto que después de Tokio está Fukuoka como la ciudad más atractiva para atraer startups. Fukuoka se está atrayendo muchas startups que son enfoques de fintechs, que puedan trabajar con los bancos locales, etc. También mucho con la robótica y también con green tech. El año pasado firmamos este MOU y básicamente lo que estamos haciendo con ellos es hacer un intercambio de conocimientos, llevar startups de Manabu Hubs. Ellos tienen un centro que se llama Hualien Cloud. Es un coworking living space que las startups se pueden quedar ahí. Okay. No, nosotros no pagamos, pero damos un workshop, compartimos experiencias, capacitamos a la comunidad local, pero también nosotros generamos el puente entre Japón y Hualien. Entonces estamos llevando startups o negocios de Hualien a Japón. Ahora estamos trabajando con Taipei, que es la ciudad más grande de Taiwán. Y acá tenemos físicamente un espacio físico. Es un coworking space donde las startups pueden venir acá. Ya tenemos 2 startups acá. Y con ellos también estamos trabajando en distintos programas del gobierno. Muchas veces el Digital Nomads o, digamos, Startup Terras están atrayendo startups y nosotros somos uno de los partners colaborativos de ellos y traemos a startups a conferencias, a expandirse al mercado de Taiwán. Indudablemente. Y lo más interesante es que ya lo están haciendo. Hay un pabellón que era de Colombia. Vi startups de Centroamérica, pero lo irónico es que no vi de Argentina, no vi de Chile, no vi de Uruguay. Y ahí yo creo que hay una oportunidad, un desconocimiento quizás de las startups en Latinoamérica, de conocer más el mercado asiático que se está perdiendo. Yo creo que Asia tiene que estar en la mirada de todas las startups por la razón muy simple, el mercado es gigantesco. Es gigantesco. Solamente por darte un ejemplo, en la ciudad de Kyushu, en el área de Kyushu, donde yo vivo, es el capital GDP más grande que Tailandia o que Singapur. Es una parte, imagínate cuán grande que es de Tokio, 4 o 5 veces más grande. Entonces, las oportunidades de mercado son gigantescas. Primero, nosotros siempre tenemos un sistema de aplicación que levantamos distintas startups al año y las ayudamos a empresas. Todo se basa en nuestras colaboraciones que tenemos. Nosotros tenemos partners en Tokio, por ejemplo. Te hacen todo un paquete de revisión de tu startup. Por ejemplo, si quieres vender un producto, un software, tú tienes que traducirlo. Entonces, también nuestros partners también ofrecen un sistema de traducción, market entry, investigación de mercado y cómo levantar una página web. Tan simple una página web que no puedes llevar y vender un producto como tú crees en Latinoamérica a venderlo en Japón. Es muy distinto. Indudablemente lo que son las green tech, sistemas de smart cities, digamos, tecnología que puede dar solución a sistemas de consumo eléctricos, sistemas de procesos de industrias, sistemas que sean de logísticos también pueden ser muy avanzados. Todos esos sistemas de software o plataformas que puedan ser llevados a la industria o logística o transporte, Japón lo recibe muy bien, porque Japón es como Taiwán, son súper hiper conectados. Por ejemplo, en Japón, yo compro un ice cream en Hokkaido, en Sapporo, y me llega a la casa al sur de Japón helado.
Tú compras helado, No derretido. no derretido, y te llega en una caja con sellos, con todo helado. Todo el sistema de transporte logístico es muy avanzado y eso va de la mano con la transformación digital, ¿no? Japón todavía tiene muchos procesos antiguos, burocráticos, de papel, administrativos. Por ejemplo, abrir una empresa en Japón, tú tienes que ir a la oficina con un papel, rellenarlo, ponerle tu stamp, que uno no se lo imagina. En Estonia tú lo abres en 30 minutos, todo digital. Exactamente. En Chile también, si no me equivoco. Sí. Abrir una empresa en un día o algo así. Así es, muy rápido. Primero atreverse a lo desconocido, a prepararse. Eso también yo creo que genera un ciclo de mejora continua. Si tú tienes un producto latinoamericano y quieres llevarlo a una fase elevada, tráelo a Japón, porque eso te va a mejorar tu proceso, tu empresa. Si tú vendes en Japón, tú vas a vender en cualquier parte del mundo. La segunda es entender el mercado asiático. Entender que el mercado asiático no es Silicon Valley, no es Europa, es Asia. Prepárate a tener un espacio de crecimiento a largo plazo. No creas que vas a llegar acá y vas a venderle a $1.000.000. Toma tiempo crear una continuidad, pero ese cliente japonés, ese cliente asiático va a estar contigo por muchos años. Un cliente quizás de otras partes, la economía está mala, chao, cierro negocio. Los japoneses no son así. Creen en el long-term partnership, relaciones a largo plazo. Y eso se da, yo creo que solamente en Asia. Y la tercera, indudablemente, es ponerle un rostro japonés, adaptarlo, el producto al mercado japonés. Hace un análisis de mercado acorde a lo que el cliente o tu cliente en Asia quiere. Las oportunidades están en Asia, las distancias se pueden acercar. Japón o Tailandia o Corea estamos más cerca que antes, entonces no tengan miedo a lo desconocido, crucen más allá del Océano Pacífico, vengan a explorar este ecosistema, porque también más allá de lo que puedan vender, van a encontrar un estilo de vida muy avanzado, una calidad de vida muy, muy buena, sistemas que sí funcionan y también van a tener unos clientes muy leales para sus productos. Entonces hay muchas oportunidades acá, no le tengan miedo al cambio y atreverse a dar el vuelo largo. So there you have it. If you want to give your startup a boost, you need to be thinking about Asia. Because as Pablo said, Las oportunidades de mercado son gigantescas, gigantescas. if you enjoyed this video, please remember to share, like, and subscribe. See you in the next one.